Pero sí hay diferencias abismales entre el reclutamiento forzado o forzoso y el voluntario, que más adelante lo vamos a hablar porque le habían dado la misión, por lo general les daban la misión, todavía no eran defensas civiles, las famosas patrullas cantonales, conocida por la comisión, conocida por la descalza, ¿verdad? Porque ahí andaban muchos señores descalzos, pero eran buenos para verguiar. Y aquí hay que hablar la realidad. Desde ahí, y más antes, si nos remontamos, comenzaron las violaciones a los derechos humanos y por eso de que muchos se hicieron guerrilleros para poder vengar muchas acciones que ocurrieron de parte de unidades del ejército y más que todo la defensa civil. Y algo otra que no la voy a mencionar, que eso fue generando odio, rencor. Así es. Bueno, siguiendo con el reclutamiento, pues como quiero decirles, aquí sucedió eso. Aquí, cuando la guerra empezó su fuerza en los años 80, aquí había gente ya, como en todas partes del país, había gente ya que, ¿cómo le nombran eso? Que estaba conectada con el Frente Farabundo Martí. Aliados, ¿no? Aliados, eran vecinos míos, pues. Cuando la guerra terminó, pues ya ellos se dieron a conocer. Yo no sabía que ellos eran de la guerrilla y eran amigos míos. Y que eran los que daban la información de lo que se llevaba aquí, pues. Hoy que terminó la guerra, pues ya se pudieron se pudieron identificar aquí en mi cantón. En los 12 años de guerra nadie se dio color. Entonces, desde allí fue que vino ese reclutamiento que le dijeron a los que ya estaban activos de que los hipotes pues pasaban en la calle y que era el momento de reclutarlos, pues. Pero fue la única vez que el Frente reclutó aquí en el Cantón de Rosario. Empezaron a reclutar desde la zona de Soyapango por toda esta calle así. Fue en el año 80, en los 80 fue que hicieron ese reclutamiento. Cuando se inició el Frente, fue que reclutaron aquí. Como les digo, pues yo les puedo dar nombres de los muchachos, pues ellos se lograron escapar y los papás los mandaron para Estados Unidos, allá están todavía. Hay señores que están allá que fueron reclutados por la guerrilla y yo he oído historias que dicen que ellos nunca reclutaron. Yo sé porque yo vivo aquí y desde entonces mi papá y mi mamá, pues a nosotros de jóvenes, los resguardaban, los guardaban en nuestros hogares, que no saliéramos para que no fuéramos a ser reclutados por la guerrilla. Pues nosotros los entró un pánico que no tienen idea, porque se rumoraba que iban a seguir reclutando la guerrilla. Entonces reclutó la guerrilla y después empezó a reclutar el ejército. Las patrullas cantonales le mandaban a uno un citatorio. Aquí así se empezó, aquí se le ponía presentar a la comandancia local y allá donde llegaba uno, pues allí el comandante local agarraba al joven y ya le decía: mira, ha sido llamado para el ejército, la patria te necesita, y directo a los cuarteles. Pero como el joven se escaseó, fue que se empezó a reclutar ya en las carreteras, ya no se mandaban citatorios. Hay mucha historia que contarle al mundo, lo que la gente no sabe. Entonces, así fue como empezó el reclutamiento, que usted lo bajaban de los buses, de camiones, de carros. En aquel tiempo carros eran pocos. Y así fue como el reclutamiento pues se llegó a una gran envergadura, ¿verdad? Y así fue como los jóvenes participaron en el conflicto armado, y bien con el Frente o con el ejército, pero que se participó, y de eso no queda duda. Es que hay algo que nuestra gente tiene que entender o nuestra gente va a recordar, porque esto de los citatorios que se enviaban a los jóvenes a sus casas, las patrullas cantonales y la que posteriormente se convirtió en la defensa civil o servicio territorial, los famosos chaneques, ellos ubicaban a los jóvenes y ya llevaban los nombres y les mandaban los citatorios. Pero ¿por qué se comenzó a reclutar y a bajar a la gente de los buses, del transporte colectivo, de las salidas de los trabajos, de diferentes lugares? ¿Por qué se comenzó a utilizar ese método? Porque ya los jóvenes, cuando les mandaban su citatorio, ellos se iban para otro lugar. Ellos
tuvieron que emigrar por no involucrarse en la guerra, porque muchos se involucraron en forma voluntaria, pero también hubieron muchos que se involucraron en forma obligada, porque el reclutamiento forzado, y además, si vamos a hablar de reclutamiento forzado de parte del FMLN y de parte de la FAE, también tendríamos que hablar de el desplazamiento forzado, porque esto, cuando comenzaron los reclutamientos a nivel de los cantones, a nivel de lugares lejanos de la ciudad, a muchos kilómetros, donde los campesinos tenían que sacar todos sus productos por medio de bestias, porque los vehículos no ingresaban allá. Ahora sí, algunos ingresan, pero todavía hay algunos lugares inhóspitos y difíciles. Ese reclutamiento forzado y ese desplazamiento forzado se lo culpan al ejército. Pero en realidad es cierto, en cierto porcentaje el ejército tiene culpa, o el gobierno tiene la culpa, porque no protegió a los civiles, porque no protegió a la población, pero también el FMLN a su propia familia obligó a desplazarse, porque había familia que se involucró en la guerra, pero hubieron unos que no se quisieron involucrar en la guerra, y algunos de la misma familia los obligó. Otros que familias que fueron pensantes y fueron conscientes, les dijeron que si no se querían involucrar en la guerra, simplemente que se fueran. Así. Pero dejaron sus bienes, dejaron sus casas, sus vacas, dejaron todo. Y por eso de que yo soy bien polémico, yo soy bien difícil en ese sistema, porque yo no callo nada. Sí, como les digo, pues estas son historias, ¿verdad?, que se vivieron en carne propia. Como le digo, pues hay que vivirlo uno para poderlo contar y poder que la gente le pueda entender a uno lo que uno narra, ¿verdad?, lo que uno habla. Como les digo, pues que yo soy bien abierto a poder narrar la historia, porque aquí en este canal, pues en todos los canales que nosotros transmitimos, nosotros contamos la verdad, lo que sucedió, no lo que no sucedió, lo que sucedió en carne propia. Y si dejemos a un lado lo que es el reclutamiento forzado, se dio en ambos lados, tanto del frente como nosotros, como el ejército, pues, y fue una guerra sangrienta, pues, los números que cuando fueron los acuerdos de paz dijeron que eran 70,000 muertos, pero en la realidad, pues, quizás fue el triple. Fue el triple, cosa que el mundo no sabe, pues. Solo los que participamos somos conscientes. Fíjense que a veces la gente no cree cuando nosotros hablamos de números. Pero los que vivimos, los que combatimos frente a frente, un grupo contra otro, sabemos la verdad. Pero hoy las generaciones nuevas no creen esto, de que el joven falleció, pues, en combate. A veces porque el helicóptero no podía bajar, a veces porque el lugar no era idóneo se hacía hasta lo imposible. Pues muchos de nuestras tropas murieron porque el helicóptero llegaba, pero el frente no lo dejaba evacuar. Cuando el frente estaba bien apostado en las elevaciones, yo doy fe de eso. El helicóptero pues daba vueltas, a veces sacaba a los heridos con la ayuda del roquetero, el que andaba artillado. Ese se encargaba de borbandear alrededor para poder sacar a los heridos en combate. Yo le digo porque yo estuve allí, yo no es que a mí me lo contaron o yo soñé, no. Habían soldados que tuvieron suerte de que fueron evacuados rápidamente, pero habieron unos que no. Habían unos soldados que fueron a morir a los hospitales, pues. Aún morían en los helicópteros, porque ya el dolor era insoportable. Yo tuve un camarada que fue herido debajo de un temporal. Ese soldado, pues, él no aguantaba, él daba gritos, porque el agua, cuando se le penetraba a lo vivo de la carne, el soldado daba unos gritos, unos gemidos de dolor, pues. Eso es real. Y tanto como del ejército como del frente, es el mismo cuerpo, pues. Es el mismo daño que hizo el proyectil. Entonces, y esto es lo que quedó del conflicto armado. Hay algo bien complejo, y yo sé que los que vivieron esa época, solamente ellos lo van a entender.
Y los que vivieron estas experiencias o por medio de su familia se dieron cuenta, saben lo que voy a decir. Cuando se dieron estos reclutamientos por medio de la famosa descalza, la comisión, las patrullas, las defensas civiles, posteriormente, al que no atendía el llamado, o lo metían preso, o lo asesinaban por considerarlo contrario, lo consideraban terrorista, lo consideraban como parte de la guerrilla. Lo mismo la guerrilla, o peor la guerrilla. El que se negaba a pertenecer a la guerrilla, lo mataban. Y así fueron creando ese odio, ese rencor, ese resentimiento. Y no solamente eso, fueron creando ese terror. Y en base a ese terror fue que la gente se fue desplazando, fue abandonando todos sus ideales, todos sus sueños perdidos. Entonces más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Luego vamos a ver acá con Cucaracho, que es gran experto en la materia, gran idealista, gran analista, para que toquemos otro tema muy importante. Ahorita nos hemos quedado cortos porque, ¿sabes? Cuando se comenzaron a armar, pasaban los tropeles en la noche, hacían operativos en la noche, la guerrilla en los cantones, buscando pistolas. Por eso que, si ustedes ven dentro de las fotos del recuerdo, se ven gente civil con pistolas 22, 38, 45 y así sucesivamente, hasta fusiles 22 andaban, ¿o no? Sí, andaban. Es que vaya, cuando la guerrilla se formó, bueno, el frente lo sabe, ellos lo que cayera, pues, ya después fue que ya vino armamento, ya vino FAL. Bueno, eso lo pueden decir el frente, va, porque ellos son expertos en la materia. Yo solamente doy un resumen. Pero los que tienen la realidad propia, pues son los combatientes del Frente Farabundo Martí, porque ellos son los que vivieron eso en carne propia. Así como yo y usted, pues solamente estamos dando un paréntesis de eso. Pero la realidad la conocen ellos personalmente la conocen. Hemos dado solamente un inicio, cómo es de que se armaron, además de que hablamos del reclutamiento forzado y voluntario, hablamos del desplazamiento forzado. Y hemos dado solamente los principios, cómo se han ido armando. Más adelante vamos a hablar de cómo los países supuestamente comunistas fueron apoyando armamentísticamente o por medio económico las unidades del FMLN, cuando ya se había formado. Sí, ellos tenían su ayuda también, ¿verdad? Pero no como el ejército, que era 1 millón diario. 1 millón diario y a la Fuerza Aérea, pues usted estuvo en la Fuerza Aérea, mi sargento. No creo que no sepa, la Fuerza Aérea llegaba al Hércules todos los martes. A las 8 de la mañana estaba cayendo ese avión allí. ¿Qué traía? A saber. Pero ese avión caía todos los martes, caía en la Fuerza Aérea. Para revestimiento, para el ejército. No sé si traía fusiles, munición, no sé, pero el Hércules venía todos los martes, estaba ahí. Aquí, yo porque aquí miraba cuando el animalón iba a que era la Fuerza Aérea. La ayuda americana, pues aquí vinieron gringos. Yo fui entrenado por gringos. Me entrenaron aquí salvadoreños, pero los que llevaban la batuta del entrenamiento militar eran gringos. Eran los famosos boinas verdes del Vietnam, los que habían participado en el Vietnam. El mismo entrenamiento que le dieron a los americanos para pelear contra el Vietnam fueron las mismas tácticas que usó los batallones de reacción inmediata aquí. La guerrilla lo mismo, la misma guerrilla de Vietnam les dio las tácticas a la guerrilla y usaron las mismas tácticas. Aquí en El Salvador, que me diga otro, aquí fue otro Vietnam. Los tatú. Pero no usaron, si acá la guerrilla hubiera utilizado la estrategia total que usaron los vietnamitas, acá hubiéramos mordido el leño, porque hay que ser honesto. Ninguna guerra de guerrillas, un ejército legalmente constituido como el nuestro, en una lucha contra los guerrilleros, ha ganado una guerra.
¿Usted cree que ganamos la guerra acá? Así, haciendo análisis, hablando bien a su forma de ser, su punto de vista. Bueno, yo soy fanático de las películas del Vietnam. No sé usted. Pero la manera de pelear de los vietnamitas en las películas, no sé si serán los actores, será real. Porque yo quisiera historias de combatientes originales. Bacon, como dicen, vaya. La mayoría de películas que se encuentran en la gran pantalla son actores. Actores, ¿verdad? ¿Cómo les dicen eso? ¿Un libreto? ¿Cómo se llama eso? Un guión de cine. Un guión de cine, va, usted hace las prácticas. Pero ya una película de veteranos o de guerrilleros originales, díganme, es una serie jamás vista porque no son actores, son reales. Y yo veo unas películas de Vietnam que los vietnamitas ellos están cayendo, pero ellos como que agarran más fuerza y ellos se van al tope. Hagamos un breve análisis, Ajá. mejor orientado a la realidad. Estados Unidos no ganó la guerra en el Vietnam. Estados Unidos abandonó la guerra. ¿Por qué? Porque sabía que estaba perdiendo demasiados soldados por las trampas que los vietnamitas estaban utilizando y que ellos luego trajeron para acá. Parte de eso. Ellos utilizaban unas trampas que usaban serpientes venenosas, tarántulas venenosas, así arañas venenosas, hacían unos túneles en los cuales los hacían así para abajo, después hacia un lado y después hacia arriba y así, de tal manera que usted podía lanzar granadas de mano y no pasaba nada. Lo mismo, hacían grandes hoyos y los tapaban por arriba con zacate y todo, pero abajo ellos hacían troncos y en los troncos les hacían hoyos y les metían bambú envenenado. Y entonces cuando los soldados caían ahí en esas trampas mortales, como era de gran altura, ahí morían, no solamente morían por las heridas, sino que morían por el veneno. Y así, estamos poniendo ejemplos. Aquí empezaron a utilizar trampas de esas, pero sintieron ellos que no tenían el tiempo suficiente o no tenían la materia suficiente para hacerlo. Bueno, yo como les digo, yo vi las trampas, yo no sé si usted vio las trampas de bambú, yo sí, yo dormí a la par de ellas. Y el único lugar que yo encontré trampas de eso fue en Jucuarán. Y yo lo digo y lo contradigo y lo vuelvo a decir. En Jucuarán sí había trampas de bambú. Las mismas trampas que usaron los vietnamitas allá. En Morazán se enterraban, le echaban, cortaban madera, trozos gruesos, y ellos se metían debajo y dejaban solo los hoyitos así. Lo mismo que hizo el Vietnam. Joaquín Villalobos trajo la técnica del Vietnam. Yo no sé por qué no cuentan esto, la historia, pues.